relaciones métricas en la circunferencia y en el triángulo rectángulo. Lo último que hicimos fue, si mal no recuerdo, la proporcionalidad con medida de segmentos y la semejanza de triángulos. El resumen de esa clase. Teorema de Tales: cuando tengamos tres rectas paralelas atravesadas por dos rectas secantes, hay que formar esa proporción. Cuando tengamos un triángulo y por algún punto de algún lado se trace una paralela con algún lado, se determinan pares de segmentos que están en proporción. Luego el teorema de la bisectriz con la proporción. Teorema de la bisectriz exterior también con la proporción. Luego vimos la semejanza de triángulos. Dos triángulos son semejantes. Suficiente para que sean semejantes es que dos ángulos de uno de los triángulos sean respectivamente congruentes con dos del otro. Y luego hay que formar la proporción. Los pares de lados homólogos están en proporción. Eso es lo que habíamos hecho en la clase pasada. Ahora veremos la consecuencia de la semejanza de triángulos, que son muchas consecuencias, ¿eh? Por ejemplo, que se cumplen en la circunferencia y lo que se cumple en el triángulo rectángulo. Esas son consecuencias de la semejanza. Relaciones métricas en la circunferencia. Primero, en la circunferencia. Relación métrica es medidas o lo que se cumple entre medidas de segmentos. Primero entonces, relaciones métricas en la circunferencia. Y luego, relaciones métricas en el triángulo rectángulo. En esta parte de relaciones métricas en la circunferencia, solamente tres teoremas. El teorema de las cuerdas, luego el teorema de las secantes, y finalmente el teorema de la tangente. A ver, vamos a ver la separata. ¿Dónde está esa separata? Supongo que ustedes también tendrán esa separata, digo. Teorema de las cuerdas, teorema de las secantes, teorema de la tangente. Acá hay uno más. Teorema de Claudio Ptolomeo. Ah, qué raro, aquí faltan las relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Me parece que se han olvidado de eso. Ya bueno. Primer teorema. Teorema de las cuerdas. Teorema de las cuerdas. Graficamos una circunferencia tal como esta. Y en esa, dos cuerdas. En esta trazamos dos cuerdas. Pero con una condición, que se intersequen en el interior. Las cuerdas deben de intersecarse en el interior. Esta última de color que sea celeste. Ahí está el punto de intersección. La de verde que sea de extremos A y B. Y la de celeste de extremos C y D. El punto de intersección de nombre E. Ese punto E tiene que estar en el interior, dentro. Esas cuerdas deben de intersecarse en el interior. Entonces se cumple el teorema. ¿Qué dice el teorema? Este punto determina pares de segmentos en cada una de esas cuerdas, de tal manera que el producto se mantiene constante. El producto de segmentos en esta cuerda debe de ser igual con el producto del otro par de segmentos en la otra. Entonces, en la cuerda CD hacemos el producto de ese par de segmentos. Uno es CE y otro es ED. Ese producto debe de ser igual con el otro, que sería en la cuerda AB. AE y el otro factor sería EB.
Entonces, si ustedes se dan cuenta, esos segmentos, uno CE, el otro ED, el otro AE y el otro EB, tienen algo en común. A ver, si me podrían decir quién es ese algo en común, quién se repite. Aquí en la fórmula, ¿qué letra se repite? Ya, ok, o sea, esos segmentos que participan en la propiedad en el teorema tienen el extremo común, el punto de intersección, o sea, el punto E. En esta cuerda CD, el producto es SE por ED, y debe de ser igual con el producto de otro par de segmentos. ¿Quiénes son ese otro par de segmentos? Serían este segmento que tiene por extremo el punto E, EA. Y el otro sería el segmento EB. ¿Ya? Esos segmentos que participan en el teorema tienen el extremo común, el punto E. Todos salen del punto E. No olvidarse. Ok. Por ejemplo, esto podría ser 2. El segmento ED, por ejemplo, que sea de medida 6. Este segmento BE, que sea 3. Se pide calcular cuánto es de A hasta B. Vamos a ver. ¿Cuánto será de A hasta B? Respuestas en el chat. Apliquen el teorema, usen el teorema, reemplacen simplemente, calculen la parte faltante que es AE y luego lo que se está pidiendo. Vamos, Perú. No veo ninguna respuesta en ese chat. ¿Qué pasó? No, ¿qué va a ser 7? No. A ver, de repente me estoy equivocando. Ah, ya, tiene razón. Está bien, ok. Ya. Sale 7, ¿no? El producto de segmentos en la cuerda de celeste sería 2 por 6, o sea 12. El producto de segmentos en la otra que está de verde también debe de ser 12. La respuesta no es 4. Cuidado, la respuesta no es 4. Repito, en ese segmento de celeste el producto sería 2 por 6, o sea 12. En la de verde también debe de ser 12. Un segmento BE mide 3, el otro para que el producto sea 12 debe de ser 4. 3 por 4 es 12. Y luego la cuerda que va de A hasta B, que sería la suma de 4 con 3, o sea 7. ¿Ya? Tienes que calcular lo que se está pidiendo. ¿De dónde salió ese 9? Ildefonso, Montoya, la respuesta no es 4. Tienes que estar atento a lo que se pide calcular, ¿ya? Ok. Vimos teorema de las secantes. Voy a copiar esto. Control C, Control V, para pegar. Lo pego por acá. Pero ahora hay que trabajar con las secantes. Con un par de segmentos de secante. Ya no así, ya no con cuerdas, sino con secantes. Esta sería una de las secantes de color verde y esta otra también. Y ese otro también sería segmento de secante. Ese punto que sea A, y aquí tenemos esta primera o ese primer segmento de secante en los puntos B y C. Estamos hablando de la secante ABC. Secante ABC. La de celeste, el de celeste es un segmento de secante ABC.
secante ABC. Este otro segmento de secante de color verde, secante en los puntos D y E. Acá el punto D. Y acá el punto E. Entonces lo que se cumple es esto. Este segmento de secante que va del punto A hasta el punto C, por la parte exterior que sería del punto A hasta el punto B, es lo mismo que el producto de otro segmento de secante que sería, por ejemplo, de A hasta E, por la parte externa, por la parte que queda fuera de la circunferencia que sería de A hasta D. Entonces se mantiene constante el producto. En este primer segmento de secante, el primer factor sería el mismo segmento de secante, o sea, AC. Y el segundo factor sería la parte exterior de ese segmento de secante. Lo que queda fuera de la circunferencia, que sería del punto A hasta el punto B. A ver. Y en el segundo miembro, el otro o los otros dos factores son el primer factor, ese segmento de secante que va de A hasta E. Y luego la parte exterior, que sería del punto A hasta el punto D. ¿Qué de común tienen esos factores que intervienen en el teorema? Vamos. ¿Qué de común tienen esos factores? Vamos, Perú. Despierta, Perú. ¿Qué de común tienen esos factores que intervienen en el teorema de las secantes? No veo ninguna respuesta en el chat. ¿Qué pasa? Despierta, ya es tarde. Se repite un punto. Sí, pero ¿qué punto? ¿Qué nombre tiene ese punto? Punto A. Claro, ya. Todos los segmentos que participan en el teorema de las secantes tienen el extremo común, el punto A, que justamente está en el exterior a la circunferencia, ¿cierto? Entonces sería de esta manera. Este segmento de secante AC por la parte exterior AB debe de ser igual con el producto de este otro segmento de secante que va de A hasta E por la parte exterior que sería de A hasta D. Todos los segmentos que participan en el teorema tienen el extremo común, ese punto que está en el exterior. De eso no hay que olvidarse, porque no será que alguien por ahí diga esto, como muchas veces les ha pasado, ¿no? A mí también me ha pasado, me he equivocado muchas veces. Muchas veces me he equivocado. Se me pasó. Entonces ahí tenemos ese segmento de secante y acá tenemos otro. Entonces, digamos que esta parte sobresaliente que sea de medida 6 y la cuerda que sea de medida 4. Y en el otro segmento de secante vamos a decir que la parte que sobresale que sea 4 y se pide calcular cuánto es X. No faltará alguien por ahí, no faltará alguien por ahí que interprete mal el teorema y diga, ah, ya, qué fácil. Se cumple que 4 por X es igual a 4 por 6. ¿No será que alguien diga eso, digo? ¿Qué dicen? ¿Estará bien usado el teorema? ¿Es correcto lo que estaríamos haciendo? Vamos, Perú. ¿Respuestas? ¿Está bien o no eso? No, profesor. No, profe. ¿Por qué no está bien? ¿Por qué está mal? ¿Mm? No, porque es el teorema de las cuerdas. No creo que sea una muy buena respuesta. No. El No. planteamiento.
Lo que pasa es que aquí no se está respetando lo que estamos diciendo. Esos segmentos no tienen el extremo común, el punto este que está en el exterior. Por ejemplo, esa cuerda, la cuerda X, no tiene un extremo que es ese punto que está en el exterior. Este está mal planteado, ¿ya? No es así. Este está mal. ¿Ya? Lo correcto es esto. Esto, por esto, o sea, sería 6 más 4, 10. Por la parte exterior, 6. Debe de ser igual con esto, que sería la suma de 4 con X. 4 más X en el paréntesis. Por la parte exterior, que sería 6. Este es lo correcto. Ya entonces planteamos la ecuación de manera correcta y la resolvemos. 10 con 6 dan de producto 60. 10 por 6 da de producto 60. Y acá no sé por qué diablos puse 6. No es 6, es 4, ¿no? Entonces, 10 con 6 dan de producto 60. Este paréntesis tendría que ser necesariamente 15. Ya que 15 con 4 dan de producto 60. Para que esa suma sea 15, es necesario que X sea 11. Ya que 11 con 4 suman 15. Tenga cuidado cuando use los teoremas. Respete los teoremas. No haga cualquier cosa. Haga buen uso de los teoremas. ¿Ya? Lo que sigue sería el teorema de las... o el teorema de la tangente. Ese teorema de la tangente. Veamos esto. Pero ahora hay que trazar tangente. Trazamos tangente. Hagamos esto, también esto. Y ahora trazamos tangente. Por este punto voy a trazar tangente. En verdad, por este punto se puede trazar dos tangentes. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es... me falta el centro. Creo que voy a tener que graficar nuevamente la circunferencia. Graficamos nuevamente la circunferencia. Y luego voy a usar esta herramienta llamada tangentes. Selecciono el centro, luego el punto y luego la circunferencia y el programa me traza la tangente. Solamente necesito una. Así que voy a borrar esto. Y me quedo solamente con este segmento de tangente, que tiene ese extremo en el exterior, el punto A. Luego este punto de tangencia de nombre B. Y por ese punto A trazamos un segmento de secante. Por el punto A se traza este segmento de secante. Secante con la circunferencia en este punto de nombre C y en este otro de nombre D. Estamos hablando entonces de un segmento de secante AB y otro, perdón, un segmento de tangente AB, siendo B el punto de tangencia, y el otro segmento de secante ACD. Y entonces se cumple el teorema. El teorema dice así: cualquier segmento de tangente elevado al cuadrado es igual a cualquier segmento de secante multiplicado con su parte exterior. En este caso sería de esta manera. Ese segmento de tangente AB elevado al cuadrado, AB elevado al cuadrado, debe de ser igual con el producto de dos factores. El primero es el segmento de secante, que sería del punto A hasta el punto D. Y el otro sería la parte exterior de ese segmento de secante, lo que queda fuera de la circunferencia, que sería del punto A hasta el punto C. Nuevamente, preguntaré. En este teorema, llamado el teorema de la tangente, participan 3 segmentos. En los otros 2 anteriores participan 4. En este participan solamente 3.
¿Qué de común tienen esos tres? Vamos, Perú. ¿Qué de común tienen esos tres? Los noto muy... A ver, a ver. ¿Qué punto en común tienen esos tres que participan en el teorema de la tangente? Están muy calladitos. ¿Qué pasa? ¿Será que les ha ido mal en el día 14? ¿Qué ha pasado? A ver, vuelvo a preguntar. ¿Qué de común tienen esos tres segmentos? ¿Qué punto se repite? El punto... A. Así es. ¿Ya? Se repite A. Entonces sería de esta manera. Este segmento de tangente elevado al cuadrado es igual con el producto de este segmento con su parte exterior. Todos los segmentos que participan en el teorema tienen el extremo común, el punto A. Acá el extremo común es el punto que está en el interior a la circunferencia. Y en este teorema, el que se repite es este punto que está en el exterior de la circunferencia. Tenga presente eso cuando quiera usar el teorema. ¿Ya? Teorema de Ptolomeo. Vamos a graficar una circunferencia tal como esta. Y luego, un cuadrilátero cuyos vértices están en esa circunferencia. Así. Vértices del cuadrilátero ABCD. Vértices del cuadrilátero ABCD. Es ahí donde se cumple el teorema de Claudio Ptolomeo. Dice así. En este cuadrilátero se cumple el teorema. La suma de productos de lados opuestos, para ese lado AB, el opuesto es CD. Hacemos el producto. Más, otro lado es BC, y el opuesto sería AD. La suma de productos de esos lados opuestos debe de ser igual con el producto de las diagonales. Una diagonal es AC y la otra sería BD. Muy bien. Eso es respecto de la circunferencia. Estas son las relaciones métricas en la circunferencia. Hemos visto solamente nada más que 4. Hay muchas más relaciones, pero suficiente con eso. Ahora veremos las relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Graficamos un triángulo rectángulo, tal como este. ¿Qué pasó ahí? Algo está pasando con mi sketch. Es otra cosa. Ya, graficamos este triángulo rectángulo. De vértices A, B, C. Vamos a dejarlo así nomás, si no... no es necesario nombrar los vértices. Vamos a decir que aquel par de lados que determinan el ángulo recto sean de color amarillo. Recuerden que ese par de segmentos que determinan el ángulo recto son los llamados catetos. Este cateto de medida A y el otro con medida B. Entonces, catetos de medidas A y B.
Al tercer lado, al opuesto al ángulo recto, se le denomina la hipotenusa. Y vamos a decir que sea de medida C. Esta hipotenusa de medida C. La hipotenusa de medida C todos sabemos el teorema de Pitágoras. En algún momento de nuestra vida, alguien nos dijo, oye, ¿sabes qué? Aquí se cumple el teorema de Pitágoras. Es una relación métrica que dice así, este cateto elevado al exponente 2, o sea, al cuadrado, más este otro cateto al cuadrado, eso da por resultado el cuadrado de la hipotenusa. Teorema de Pitágoras, ¿no? Una famosa relación métrica, pero no es la única relación métrica conocida. Para las otras relaciones métricas es necesario tener trazada la altura menor, la altura relativa con la hipotenusa. Trazamos entonces esta altura relativa con la hipotenusa, usualmente de medida h, altura h. Al trazar esa altura se determinan dos segmentos en la hipotenusa, que son las llamadas proyecciones. Son las llamadas proyecciones, vulgarmente conocido con el nombre de sombras. Sombras. La sombra de A en la hipotenusa C es este segmento que une este vértice con el pie de la altura, de medida, por ejemplo, M. Sombra de A, M. Sombra de B, N. La sombra de B es N. Y entonces las proyecciones de los catetos en la hipotenusa son la proyección del cateto A sobre la hipotenusa, este segmento de medida M. La proyección del cateto B en la misma hipotenusa es este cateto de medida N. Proyecciones de medidas M y N. Proyecciones de los catetos en la hipotenusa de medidas M y N. Se cumple que la suma de las proyecciones da la hipotenusa. Es una relación métrica. Esta sombra con esta sombra dan de suma la hipotenusa. Sumando las sombras, sumando las proyecciones, no resulta la hipotenusa. Ok, y aquí lo que se cumple son varias relaciones métricas. Empecemos por la primera que dice así. Es el teorema de el teorema del cateto. Teorema del cateto. ¿Qué dice el teorema? Cualquier cateto elevado al cuadrado es el producto de su correspondiente proyección con la hipotenusa. Por ejemplo, ese cateto A elevado al cuadrado, cateto A elevado al cuadrado, debe de ser igual con el producto de dos factores. El primer factor, su proyección, en este caso M, y el segundo factor, la hipotenusa, en este caso de medida C. Así también se cumple para ese cateto B. Así también el cuadrado de ese cateto B al cuadrado debe de ser igual con el producto de dos factores. El primero es su proyección N y el otro es la hipotenusa C. Lo que sigue sería el teorema de Pitágoras. Justamente con lo anterior se demuestra el teorema de Pitágoras, que dice que la suma del cuadrado de A con el cuadrado de B, A cuadrado más B cuadrado, la suma de cuadrados de los catetos da por resultado el cuadrado de la hipotenusa. Fácilmente se demuestra con lo anterior, porque si tú sumas MC con NC, en el paréntesis sería M más N y el factor sería C. Pero ese paréntesis M más N, y mira el gráfico, es C.
Entonces sería C por C, o sea, el cuadrado de C. Y para demostrar lo anterior, tienen que hacer uso de la semejanza. ¿Ya? Recuerden que tienen que desarrollar esa capacidad de argumentación. Eso es tarea de ustedes, ¿cierto? Son ustedes los que tienen que demostrar, por ejemplo, el teorema del cateto. Se sugiere eso porque si no desarrollan esa capacidad de argumentación, recuerden que esa capacidad de argumentación no solamente está en geometría, está en física, en química, no sé en qué más. En todo, ¿no? En la vida real también hay que argumentar. Peor todavía los que van a estudiar Derecho. Tienen que saber argumentar. ¿Por qué esto? ¿Por qué este otro? ¿Ya? Esto se desarrolla con la práctica. Luego Profesor, bien, ¿qué pasó? disculpe, ¿podría volver a explicar? Es que se me fue el internet hace un momento. Ya. ¿Todo? Sí, disculpe. Ah, no, solo la última parte. Allá. Sí. Ok, entonces, esto es las relaciones que se cumple en un triángulo rectángulo. Este triángulo tiene de catetos de medidas A y B. Los catetos son aquel par de lados que determinan al ángulo recto. De medidas A y B, por ejemplo. Y el tercer lado, llamado la hipotenusa, con medida C. Luego trazamos esta altura, usualmente de medida H, y el pie de la altura determina en la hipotenusa ese par de segmentos de medidas M y N, siendo M la proyección del cateto A sobre la hipotenusa C, y N la proyección del cateto B en la hipotenusa, cumpliéndose los siguientes teoremas. Primero, el teorema del cateto, que dice así, cualquier cateto, por ejemplo, ese cateto A elevado al cuadrado, debe de ser igual con el producto de dos segmentos. El primero es la proyección, en este caso M, y el segundo segmento sería la hipotenusa, en este caso C. Lo mismo también para ese cateto B. El cuadrado de B sería su proyección en la hipotenusa, en este caso N, por la misma hipotenusa C. Ya, eso es el teorema del cateto. Eso se demuestra con la semejanza. Aquí hay dos triángulos que son semejantes. Este triángulo rectángulo es semejante con el triángulo original. ¿Ya? Ustedes planteen la proporción debido a que ese par de triángulos son semejantes y van a demostrar el teorema del cateto. Eso ya se los dejo para ustedes. Una vez demostrado el teorema de los catetos, con eso se demuestra el teorema de Pitágoras. Sumarán esto con esto y lo igualarán a la suma MC con NC, que resulta ser C cuadrado. ¿Ya? Lo que sigue sería el teorema de la altura. Teorema de la altura. Que dice así. El cuadrado de la altura, el cuadrado de H, es igual con el producto de las proyecciones. H cuadrado igual M por N. El cuadrado de la altura es igual con el producto de las proyecciones. Y lo último sería el teorema del producto de catetos. Teorema del producto de catetos. Que dice así. Da lo mismo hacer el producto de catetos. Da lo mismo hacer el producto de catetos que el producto de la hipotenusa con la altura. Es lo mismo. Si yo multiplico los catetos, es lo mismo que multiplicar la hipotenusa con su correspondiente altura. ¿Ya? Muy bien, eso sería todo respecto de la teoría. Si no hay alguna pregunta, yo creo que con esto ya es suficiente. Recuerden que la actividad matemática es resolución de problemas. Eso siempre deben tener presente. Matemática es resolver problemas. Muy aparte de que conozcan al revés y al derecho la teoría, hay que resolver problemas. Eso es lo fundamental en matemática. Siempre estamos resolviendo problemas. Todos son problemas. Hasta la vida real, hasta la vida misma es un problema, ¿sí o no? Con justa razón, pues hay que estar resolviendo problemas, ¿no? Si no hay alguna pregunta, daremos por terminada la teoría y habrá que avanzar con algunos cuantos ejercicios.
¿Todo normal, digo? Bueno, su silencio lo dice todo. Supondré que han entendido toda esta cuestión de la teoría. Solucionario. Sí, profe, dicen por ahí. Ok, seguimos entonces. Resolución para el ejercicio 1. A ver, ¿qué tenemos por acá? Esto no. En la figura se pide calcular X. No se sabe. ¿Y dónde está X? What? ¿Qué es esto? Aquí no creo que sea X. ¿Ya? Es H. ¿Ya? Hay que hacer un pequeño cambio acá. En vez de X hay que poner H. O sea, calcular la altura, mejor dicho. ¿Ya? Calcular H. Entonces tenemos ahí un triángulo rectángulo con este cateto que mide 6. Y la hipotenusa, perdón, y ese otro cateto que mide 8. Con el teorema de Pitágoras se puede calcular la hipotenusa. Ahora fijamos un triángulo rectángulo con los catetos que miden 6 y 8. Este cateto mide 6, el otro mide 8. Por Pitágoras se calcula la hipotenusa, como alguien dijo por ahí, al ojo. No creo que sea tan difícil calcular esa hipotenusa. 6 al cuadrado sería 36, 8 al cuadrado 64. Hacemos la suma, sería 100. Y hay que encontrar un número de tal manera que consigo mismo dé de producto 100. Eso sería el 10. Por lo tanto, la hipotenusa mide 10. Al ojo, como alguien dijo por ahí. Pero no es la hipotenusa la que se pide calcular, sino hay que calcular esa altura, H. ¿Cuánto será esa altura? No se sabe, hay que calcularlo, ¿ya? Calculamos entonces esa altura H. Ahora, para calcular esta altura, podemos usar las relaciones métricas en el triángulo rectángulo. ¿Ya? Es una técnica de resolución. No quiere decir que sea la única técnica. ¿Ok? ¿Qué dice el teorema? Bueno, el teorema dice así, ¿no? Si yo quiero calcular H, tengo que usar un teorema. La idea sería que usemos el teorema apropiado. Si alguien dice por ahí, profe, voy a usar el teorema del cateto, lo puede hacer. Por ejemplo, diría ese alguien, 6 al cuadrado es igual con el producto de su proyección con 10. Entonces sería 36 igual a X por 10. Entonces la proyección sería 3,6. Esta proyección es 3,6. Luego de haber calculado esa proyección, ese alguien diría, entonces en este triángulo rectángulo, para calcular H, voy a usar el teorema de Pitágoras. Está bien. El detalle está en que acá hay un decimal y acá un entero. Ahí va a ser un poco trabajoso, ¿cierto? Entonces no me conviene. No me conviene. ¿Ya? Más bien, si usamos este último teorema, el teorema del producto de catetos, me parece que con eso sí sería, digamos que mucho más rápida la solución. Entonces, hacemos que se cumpla el teorema último, teorema del producto de catetos, que dice así: el producto de catetos 6 por 8 es lo mismo que esa altura H por 10. Producto de catetos igual hipotenusa por altura. Bueno, en este caso sería 10 por H. Ya planteamos la ecuación de esta manera y la resolvemos. Bueno, ya se habrán dado cuenta que ahí H sería 48 entre 10, o sea, 4,8. Por lo tanto, la altura es 4,8. 4,8 unidades de longitud. Puede ser 4,8 centímetros, 4,8 metros, 4,8 codos, 4,8 pulgadas.
en unidades de longitud. No es la única forma de resolver el ejercicio. Alguien podría decir, profe, míreme, en ese triángulo rectángulo, la razón de catetos es de 3 a 4. Allá, entonces, este ángulo por definición es, profesor, 37 grados. Allá, qué bien. Muy bien. Una vez que este jovencito se haya dado cuenta de ese hecho, luego dice, profe, en este triángulo rectángulo, con este ángulo de 37 grados, la altura H, la que me piden calcular sería como 3, o sea, 3 veces K. Pero el 8 sería el 5 veces K. Entonces, con esto voy a calcular la constante K, que sería 8 entre 5, o sea, 1,6. Ya tengo la constante K, es 1,6. Y luego, como la constante K es 1,6, voy a reemplazar, pues. 3 por 1,6 sería 4,8. Listo. ¿Ven? O sea, no es la única técnica de resolución. Hay muchas técnicas de resolver el ejercicio. ¿Ok? Ya, yo supongo que ustedes cuando lleguen a su casa, el ejercicio lo intentan resolver de diferentes maneras, ¿no? Porque solamente así podrán decir qué técnica es la mejor. ¿Ya? Y cuando uno hace eso, uno adquiere seguridad en sus operaciones. Yo supongo que hacen eso, ¿no? Espero que hagan eso, digo, para que luego cuando estén en su examen desarrollen algún ejercicio con total seguridad. ¿Ya? La práctica hacia el maestro. Matemática es resolución de ejercicios. Si no resuelven ejercicios, no esperen aprender matemática. ¿Ya? Les digo esto porque al final del ciclo, por ejemplo, de un ciclo semestral o de un ciclo anual, todo el mundo quiere aprender geometría en 2 días. Profe, seminario de geometría, sí, profesor, seminario de trigonometría, todos los días, me amanezco, profesor. No esperen aprender en 3 días lo que no han aprendido en 1 año. Ya no cometan ese error, mejor dicho. Profe, somos virtual, peor todavía, pues, peor todavía. Peor todavía. Los que están en ciclo virtual deberían de predicar mucho más que los que están en ciclo presencial. Ya bueno. ¿Qué nos dicen acá? En la figura calcule X. ¿Y qué diablos es la figura? Allá, la figura ABCD sería un cuadrado, ¿no? Porque siendo que tiene los 4 ángulos rectos, tiene también este lado AB igual con el lado ABC. O sea, sería un cuadrado cuyo lado mide 10. Ya, entonces graficamos un cuadrado. Vamos a hacerlo por acá. Graficamos un cuadrado. Ahí más o menos, de vértices A, B, C, D. Vértice A, por acá el vértice B, por aquí el vértice C y por acá el vértice D. Y luego, en ese lado BC, ubicamos el punto H. Aquí está el punto H. De tal manera que BH es 1 y HC 9. BH mide 1 y HC 9. Ahí es 1 y de H hasta C 9. Luego, por ese punto H hay una perpendicular, una altura. Entonces lo que hacemos es, por este punto H, trazar una paralela con ese segmento. Así. Luego por ahí veo un triángulo rectángulo, recto en el vértice P. Entonces para eso lo que voy a hacer es esto. Ubico el punto medio del segmento AD y con diámetro AD voy a trazar una semicircunferencia. Con diámetro AD voy a trazar una semicircunferencia.
Alguien dirá por ahí, pero profesor, usted está graficando una semicircunferencia que no está en el gráfico. Alguien dirá eso, ¿no? No, pues estoy haciendo esto porque si esto es una semicircunferencia, ese ángulo que forman estos segmentos es el ángulo recto. O sea, la semicircunferencia solamente me ha servido para construir el ángulo recto, mejor dicho. Ahí aparece el ángulo recto. Solamente para eso me sirvió la semicircunferencia. Ujú. Solamente necesito este segmento. Esta recta no. Este punto sería de nombre P. Y este segmento PH lo voy a poner de color amarillo. Y ese segmento PH es el que se pide calcular. ¿Cuánto será de P hasta H? No se sabe. No se sabe cuánto es. AB mide 10. Y hay que calcular de P hasta H, o sea, X. Ujú. Entonces lo que hacemos es esto. Nos fijamos en la parte del triángulo ADP, que es un triángulo rectángulo. Y en ese triángulo rectángulo, como no está trazada la altura, solamente se puede usar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Usando el teorema de Pitágoras, se puede calcular X, pero digamos que es un poco operativo. Recuerden que en el examen de admisión, ¿qué mide el examen de admisión? El examen de admisión, en el caso de San Marcos, es un examen DECO, o sea, destreza cognitiva. Te van a evaluar tus conocimientos, o sea, cuán diestro eres con tus conocimientos. Recuerden que dar un examen a San Marcos no es lo mismo que dar un examen a la UNI o de repente a la César Vallejo. ¿Por qué? Porque el examen de San Marcos está dirigido para esos alumnos que han desarrollado su capacidad cognitiva. O sea, para aquellos alumnos que han practicado como debe de ser. Porque si no han practicado, ya fueron. Ya fueron. Van a jalar en ese examen. Así se los vengo advirtiendo, se los digo ya de antemano. Si no practican matemáticas, se los van a jalar en ese examen. Si se van a la César Vallejo, pues van a aprobar con 20 de repente, ¿no? Porque ya tú sabes que en el examen de la Vallejo todo el mundo ingresa. No es lo mismo dar un examen a la Vallejo que dar un examen a San Marcos o dar un examen a la UNI. Los exámenes de San Marcos en geometría son tipo DECO. O sea, son conocimientos que tú tienes que aplicarlos en situaciones de la vida real, en contextos reales. Si tú lees el texto de algún ejercicio de la parte geométrica San Marcos, están contextualizados. Son problemas de la vida real. ¿Ok? Mientras que si observas algún examen de la UNI, generalmente los exámenes de la UNI en geometría no son contextualizados. ¿Ya? Profe, ¿y la vida real? La verdad que no sé cómo será ese examen de la vida real. No, supongo que... No, la verdad que te mentiría si sé cómo es un examen de la vida real. No sé si será la verdad que no sé. En la del Callao tiene más o menos un cierto parecido su examen con el de la UNI. Hasta podría yo decir que el examen de la del Callao con respecto al examen de la UNI en la parte geométrica es más tranca. Yo he revisado algunos exámenes y me he dado con esa sorpresa que los exámenes del Callao en la parte esta de geometría son mucho más difíciles que los de la UNI. En general, yo podría decir que los exámenes de la UNI en la parte de geometría ha caído su nivel, ¿no? O sea, han tomado preguntas muy fáciles, bastante fáciles, ya muy fáciles, ya. Tanto así que decía yo, ¿para qué me maté tanto enseñando estos teoremas y todo esto para que al final vengan estos simples ejercicios, ¿no?
como que ha caído su nivel del examen. ¿Ya? Ujú. Profe, dicen que entrar a una privada, pero obviamente, pues eso es algo obvio. A una privada su examen es muy fácil. ¿Por qué? Porque el fin de la privada es el fin lucrativo. Por eso es que el examen es fácil a la privada. Pues si el examen fuese difícil, nadie ingresaría. Y a las privadas les conviene que todo el mundo ingresen, ¿no? Ya sea por una entrevista social, no sé. Hay diversas maneras de ingresar a una privada, ¿no? No te evalúan conocimiento, en verdad, no te evalúan conocimiento. Sabe Dios qué te evaluarán ahí, en especial, mejor ya no quiero hablar de eso. Ya. Sigamos. Tú practica nomás, ya deja de estar preguntando eso. Ya bueno. Entonces, si yo quiero usar alguna relación métrica en ese triángulo rectángulo diferente del teorema de Pitágoras, tengo que tener trazada la altura. Razón por la cual lo que voy a hacer es prolongar el segmento HP hacia abajo. ¿Ya? Eso es lo que voy a hacer en el siguiente paso. Prolongar el segmento HP hacia abajo. Necesito solamente la prolongación. Entonces, la prolongación con líneas punteadas, transauxiliar, y corta a ese lado AD en el punto E, por ejemplo. Corta con ángulo recto, ¿cierto? Acá en el punto E, el ángulo recto. Y luego esa prolongación se puede calcular, haciendo que se cumpla algún teorema conocido, ¿no? Entonces ahí se cumple el teorema de la altura. Ojo que si BH mide 1, AE también será la unidad, ¿cierto? Abajo también es 1. Si arriba es 9, abajo también. Entonces, en ese triángulo rectángulo, las proyecciones miden 1 y 9. Y se cumple que el cuadrado de la altura PE elevado al cuadrado, debe de ser igual con el producto de las proyecciones. O sea, sería 1 por 9. El cuadrado de PE es 9. Y con eso ya se puede calcular PE, que sería 3. Entonces, PE se calcula y sería 3. Nos vamos al gráfico. Y esa altura calculada resultó ser 3. El paso final sería que sumando 3 con X resulta ser 10. Al final del gráfico, en el gráfico, me doy cuenta que sumando X con 3 resulta ser 10. Y que por lo tanto X será 7. Vimos, ejercicio 3. En la figura mostrada se pide calcular cuánto mide de P hasta T. O sea, calcular la hipotenusa en ese triángulo rectángulo. Sabiendo que los puntos Q y T son de tangencia. Esto mide 3, esto mide 2, o sea, los radios son 1, 3 y el otro 2. Hacemos el gráfico. Primero graficamos esa recta, digo claro, esa recta, ¿no? Hay una recta ahí. Una recta inclinada. Luego, esas dos circunferencias que son tangentes. Hay una que tiene de radio 12 y otra que tiene de radio 3.
Esta tiene de radio 12. Esa, la de verde, tiene de radio 12. Y la otra de radio 3. La otra tiene de radio 3. Que sería algo así como esto. Vamos a ponerla de color celeste. Ya tienen que ser tangentes, ¿no? Más o menos así. Que tengan un punto de contacto. Esta de radio 12 y la otra de radio 3. Y por la parte de abajo, ese triángulo rectángulo en donde uno de sus ángulos mide 53 grados. Eso es un triángulo bastante conocido, ¿eh? Muy conocido. Es el triángulo egipcio. Así sería el gráfico para este ejercicio. Este ángulo mide 53 grados. PQT, siendo Q y T los puntos de tangencia. Q y T son puntos de tangencia. En el punto Q hay un ángulo recto, según el gráfico. Ángulo recto en el punto Q, según el gráfico. No lo digo yo, está en el gráfico. Y entonces se pide calcular cuánto es de P hasta T. O sea, calcular la hipotenusa en ese triángulo rectángulo. Piden calcular de P hasta T. ¿Cuánto será de P hasta T? No se sabe. Lo que se sabe es esto. Que en ese triángulo rectángulo de P hasta T, o sea, la hipotenusa sería como 5, por ejemplo, 5 veces K. No se sabe cuánto es la constante K, habría que calcularla. Y el cateto opuesto al ángulo de 53 grados sería 4 veces K. No se sabe cuánto es la constante K. Y luego, para esas circunferencias, una de radio 12 y la otra con radio 3, se puede calcular el segmento que une esos puntos de tangencia. Si desean, pueden usar una fórmula que creo que está por acá. Me parece haberla visto por acá. Me parece. Ah, no, no está. Qué mala suerte. Caballero, entonces hay que resolverlo con trazos, ¿no? Pero si quieren usar la fórmula, dice así. El teorema, ¿no? Si quiero calcular este segmento que une esos puntos de tangencia, será 2 veces la raíz del producto de los radios. El producto de los radios es 36, le saco la raíz sería 6, 2 por 6 sería 12. Por ese teorema, entonces, de Q hasta T es 12. 4K sería 12, K sería 3. Y como K vale 3, 5 por 3 sería 15. De esa manera, calcularíamos lo que se está pidiendo, ¿no? Saldría 15. Pero bueno, si no recordamos el teorema, caballero, hay que calcularlo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, la otra manera sería trazar este radio en ese punto de tangencia. Trazamos ese radio en ese punto de tangencia. Eso es el trazo auxiliar con líneas punteadas. Y recuerden que este radio trazado en el punto de tangencia resulta ser perpendicular con esa recta tangente que está de color amarillo. Recto ahí entonces. De la misma manera trazamos este radio en ese punto de tangencia. Resulta ser perpendicular con la tangente, recto por ahí en el punto T.
Luego, esos radios miden 1,12 y el otro 3. Entonces, el siguiente paso sería unir con un segmento la línea que une los centros. Bueno, ese segmento sería la suma de los radios, 12 más 3 sería 15. Ese segmento que une los centros sería la suma de los radios, en este caso 12 más 3, o sea 15. Este segmento mide 15. Recuerden que queremos calcular esa distancia entre los puntos de tangencia Q y T. Todavía no logramos eso, ¿cierto? Lo habíamos logrado usando esa fórmula. El siguiente paso sería por el centro, trazar una altura respecto de ese radio. La perpendicular, ¿no? Recto ahí, trazo auxiliar, con líneas punteadas. Pide de la altura el punto F, o el punto A, si no. Pide de la altura el punto A. Centros de nombres B y C. Centro para la mayor B, y el otro centro de nombre C para la menor. Ahí. Entonces, en ese triángulo rectángulo ABC, recto en el vértice A, habría que usar el teorema de Pitágoras. Ese triángulo tiene la hipotenusa 15. Nos vamos al rectángulo ACTQ. En ese rectángulo, ese lado CT mide 3, el opuesto, el lado AQ también, con la misma medida, o sea 3. Ahora, por diferencia, logro ese cateto AB, que sería 9. 3 con 9 suman 12. Y luego, por el teorema de Pitágoras, logro el cateto AC. Me voy entonces al triángulo. En ese triángulo que tiene de vértices ABC recto en A. Por el teorema de Pitágoras, sería el cuadrado de AC, el cuadrado del cateto AC, más el cuadrado del cateto AB, o sea, el cuadrado de 9, más 9 al cuadrado. Ya, esto debe de ser igual con el cuadrado de la hipotenusa, o sea, el cuadrado de 15. Eso sería el planteo de ecuación, con el teorema de Pitágoras. Bueno, 15 al cuadrado 225, 9 al cuadrado 81, 225 menos 81 es 144, el cuadrado de AC sería 144, de donde AC sería 12. Calculamos AC y sería 12. Pero, en ese rectángulo ACTQ, ese lado AC, que ya lo hemos calculado y que resultó ser 12, es lo mismo que el lado opuesto. O sea, 12 es igual con 4 veces K. Luego, 12 es igual con 4 veces K. Entonces, con esto se calcula la constante K. Calculamos la constante K y sería 3. Y una vez calculada la constante K, hay que calcular lo que se está pidiendo, que es de P hasta T, o sea, 5 veces K. Por lo tanto, de P hasta T, o sea, 5 veces K, sería 5 veces 3, o sea, 15. Como verán, esto es un poco laborioso. ¿Qué poco? Muy laborioso. Justamente para eso sirven los teoremas. Los teoremas sirven para
Para evitar el trabajo operativo, ¿no? Para evitar el trabajo operativo. Para eso sirven los teoremas. Una de las funciones de los teoremas es evitar el trabajo operativo. Pero si uno no recuerda el teorema, caballero, hay que operar, ¿no? No queda de otra. Siguiente ejercicio. Hay que calcular la hipotenusa de un triángulo si la suma de los cuadrados de sus lados es 200. No es necesario hacer un gráfico. Sean los catetos A y B. Y la hipotenusa C. Piden C, ¿cierto? Piden que calculemos C. Ahora nos vamos al dato. ¿Qué dice el dato? El dato dice que la suma de cuadrados de sus lados es 200. Sumando los cuadrados de los lados es 200. O sea, sería A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado igual 200. A cuadrado más el cuadrado de B y luego más el cuadrado de C. Resulta ser 200. Más el cuadrado de B y más el cuadrado de C resulta ser 200. Pero, por el teorema de Pitágoras, sabemos que la suma de cuadrados de los catetos, o sea, la suma de cuadrados de A y B, resulta ser el cuadrado de C. Entonces lo que hay que hacer aquí es simplemente reemplazar. Voy a copiar esto. Copio esto. Y digo, luego, como se cumple esto, y yo sé que la suma de A cuadrado con B cuadrado resulta ser el cuadrado de C, entonces simplemente voy a reemplazar. En donde vea A cuadrado más B cuadrado, voy a colocar el cuadrado de C. Reemplazo. Tendríamos entonces dos cantidades iguales que suman 200. Cada una de ellas sería la mitad de 200, o sea, 100. ¿De dónde resulta que el cuadrado de C es 100? Es decir, que el cuadrado de la hipotenusa es 100. ¿Qué número al cuadrado nos resulta 100? El 10. 10 por 10 es 100. Por lo tanto, la hipotenusa C sería 10. 10 unidades de longitud. Puede ser 10 metros, 10 kilómetros, 10 decímetros, 10 pulgadas. En unidades de longitud. Siguiente ejercicio, 5. ¿Qué nos dice el ejercicio 5? Del gráfico O es centro. No necesitan decirme esto. De hecho, ¿qué es el centro? Porque por esa notación, cuando vea yo este radio vector, el origen de ese radio vector es el centro. OP es 3 y el radio es 5. ¿Cuánto será PA por PB? Aquí lo que se está pidiendo calcular es el producto de ese par de segmentos. Hacemos el gráfico para este ejercicio. Primero la circunferencia. De centro O. Circunferencia con centro O. Y luego trazamos esta cuerda de color verde y que tiene extremos A y B.
El extremo superior A y el otro B. Y en esa cuerda ubicamos un punto de nombre P. Ubicamos un punto de nombre P en la cuerda. Y luego por O y por P hacemos pasar un segmento. Ese segmento que pasa por O y por P mide, según el dato, 3. Y el radio 5. Y se pide calcular, nos piden calcular el producto AP con PB. ¿Cuánto será PA por PB? No se sabe. Hay que calcularlo. Y den PA por PB. ¿Cuánto será PA por PB? No se sabe. Lo que se sabe es que se cumple aquí el teorema de las cuerdas. Para esta cuerda AB y para otra se cumple el teorema. Entonces, la otra cuerda hay que hacerla pasar por el punto P, que sería esta. Hacemos pasar una recta por O y por P, y esa recta determina en la circunferencia esa cuerda. Entonces lo que hacemos es, ese segmento OP lo prolongamos hacia arriba y hacia abajo. El punto de arriba, vamos a decir que sea de nombre C, y el de abajo de nombre D. Ya, abajo, D. Entonces, para ese par de cuerdas, una la cuerda AB y la otra la cuerda CD, el teorema de las cuerdas. El radio que va de O hasta D mide 5. Y esa prolongación que va del punto P hasta el punto C mide 2, como ya se habrán dado cuenta. Ya que de O hasta C es 5. 3 con 2 suman 5. Y ahí es donde hay que usar el teorema de las cuerdas. Digo entonces. Pero, por el teorema de las cuerdas, en la de verde, el producto sería PA con PB. Y en la otra, el producto sería PC con PD. PC con PD. Seguimos. En el siguiente paso hay que reemplazar. Reemplazamos. En el primer miembro, lo que me están pidiendo, y en el segundo miembro hay que reemplazar. De P hasta C es 2. Y la distancia del punto P hasta el punto D sería la suma de 3,5. 3 más 5. O sea, 8. 3 con 5 suman 8 y 2 con 8 dan de producto 16. Por lo tanto, el producto PA con PB sería 16. Y ahí acaba el ejercicio. Solamente hay que usar el teorema de las cuerdas. Siguiente ejercicio. 6. Siguiente ejercicio 6. En la figura O es centro, el punto A de tangencia, PB mide 2 y BM 3. ¿Cuánto será de P hasta A? No se sabe. Hay que calcularlo, ¿no? Bien, entonces hay que hacer ese gráfico. Graficamos esta circunferencia de centro O. O es el centro. Y para ese punto P hay que trazar el segmento de tangente.
Por ese punto P, el segmento de tangente. Punto de tangencia, el punto A. Y por el punto P, el segmento PM que pasa por el punto B que está en esa circunferencia. Algo así como esto. Antes, a ver, antes de eso, vamos a hacer esto. Y luego por el punto O sea, por el centro, trazamos una altura. Trazamos una altura. Ujú. Este sería el punto B. Y este, el vértice del ángulo recto, el punto M. De tal manera que de P hasta B es 2 y de B hasta M 3. De P hasta B 2 y de B hasta M 3. Y se pide calcular de P hasta el punto de tangencia A. Digamos que sea X. ¿Cuánto será X? No se sabe. No se sabe. Lo que se sabe es esto. Como tengo este segmento de tangente, necesito un segmento de secante. Razón por la cual voy a prolongar el segmento PM hasta que corte a la circunferencia en ese punto que tiene nombre C. Eso sería el trazo auxiliar. Con líneas punteadas. Y luego hay que usar el teorema de la tangente. Este segmento de tangente elevado al cuadrado sería el segmento de secante que va de P hasta C por la parte exterior que sería de P hasta D. ¿Ok? Recuerden que el punto O es el centro. O es centro. No nos olvidemos de eso. Si por ese centro se traza una perpendicular con la cuerda BC, el pie de dicha perpendicular es punto medio para dicha cuerda. Recuerden esa propiedad, recuerden ese teorema. ¿Ya? Por el centro está trazada la perpendicular OM hacia la cuerda BC. Ese punto M sería punto medio para la cuerda BC. En consecuencia, siendo que M es punto medio, si de B hasta M es 3, luego de M hasta C también. Y luego usamos el teorema de la tangente. Digo entonces, por el teorema de la tangente. El segmento de tangente PA que mide X elevado al cuadrado, X al cuadrado, debe de ser igual con el producto de dos segmentos. El primer segmento sería el de secante, que sería del punto P hasta el punto C, que se logra sumando 2 más 3 más 3, o sea 8. Y el segundo factor sería la parte que sobresale de la circunferencia, que sería de P hasta B, o sea 2. Bueno, esto sería 8. 8 con 2 dan de producto 16. X al cuadrado igual 16. Y por lo tanto, X sería 4. ¿Por qué 4? Porque 4 al cuadrado, o sea, 4 por 4 da 16. Por eso es que X vale 4. Ejercicio 7.
¿Qué nos dice el ejercicio 7? En la figura, el punto A es de tangencia. ¿Ya? Hay que calcular cuánto mide de P hasta D. Ok, entonces hay que hacer ese gráfico. Algo parecido con lo anterior. Graficamos esta circunferencia. Y por este punto, vamos a decir si no, que por este punto P se traza esa tangente. Trazamos una tangente por el punto P. En verdad el programa traza las dos, pero solamente necesito una. ¿Ya? Solamente necesito este de acá. Punto de tangencia A. Y por el punto P trazamos el segmento secante PBD. Atravesando la circunferencia. Así. Este punto sería B. Y el otro extremo, el punto T. Y ahora trazamos una cuerda en esa circunferencia. Vamos a ponerla de color, que sea amarillo. Este punto de intersección de nombre C. Aquí es E. Bueno, acá vamos a ponerle de nombre F. Así se logra el gráfico para este ejercicio. Recuerden que una parte fundamental cuando quieran resolver un ejercicio de geometría es hacer el gráfico. ¿Ya? Tienen que acostumbrarse a graficar. Ok, entonces el segmento de tangente PA es 3. De B hasta C es 6. S mide 4 y CF 3. Y es 4 y acá 3. ¿Cuánto será de P hasta B? No se sabe. No se sabe cuánto es de P hasta B. Vamos a decir que sea, por ejemplo, X. Que sea X. Ok, entonces hay que usar el teorema que nos conviene. Por ejemplo, por el teorema de la tangente. Usamos el teorema de la tangente. Y sería de esta manera. El segmento de tangente PA elevado al cuadrado. En este caso, 3 al cuadrado. 3 al cuadrado. Eso debe de ser igual con el producto de dos segmentos. Un primer segmento sería de P hasta D, que se logra sumando X con 6 y con CD. X más 6 más CD. No se sabe cuánto es de C hasta D. Por la parte sobresaliente de ese segmento secante, que sería X. ¿Ok? Entonces la idea sería calcular cuánto es de C hasta D. Una vez calculado de C hasta D, planteo la ecuación y la resuelvo. ¿Cierto? ¿Cómo calculo CD? Usando algún teorema conveniente. No hay que usar cualquier teorema. En este caso conviene usar el teorema de las cuerdas. Teorema de las cuerdas. Siguiente paso, usar el teorema de las cuerdas. ¿Para qué cuerdas? Para la cuerda BD y para la otra EF. Vamos al teorema de las cuerdas. En la cuerda BD, el producto sería 6 por CD. Y en la otra cuerda EF, el producto será 4 por 3. ¿Ok? Obviamente 4 con 3 dan de producto 12, de donde que CD sería 2, ya que 6 por 2 es 12.
Entonces calculamos de C hasta D y resulta ser 2. Una vez que tengamos calculado de C hasta D, que en este caso resultó ser 2, hay que reemplazar. Digo entonces, luego voy a reemplazar en esa primera ecuación, ¿no? Como CD vale 2, la suma de 6 con CD sería 8. Y acá 3 al cuadrado sería 9. O sea que 9 es el producto de X más 8 con X. ¿De dónde? Que al ojo, X sale 1. Claro, pues, ¿por qué 1? Mira que 1 con 8 suman 9. Y como X vale 1, pues acá sería 9 y acá 1. Satisface la igualdad. 9 por 1 es 9. Por eso es que X vale 1. Por lo tanto, la respuesta es 1. X igual a 1. Siguiente ejercicio 8. ¿Qué nos dice el ejercicio 8? Ya, bueno, aquí hay que usar el teorema, ¿ya? Ya, o sea, este ejercicio tiene un cierto parecido con el ejercicio 3, ¿no? Bueno, aquí lo que se demuestra es que este segmento AB es 2 veces la raíz del producto de los radios, ¿ya? Así que voy a usar el teorema, quedando de tarea para ustedes la demostración de ese teorema, ¿no? Teorema. Si quiero calcular ese segmento de tangente AB, simplemente será 2 veces la raíz del producto de los radios. AB igual 2 veces la raíz del producto de los radios. Así nada más. En donde, por el dato, el radio mayor mide, ese radio mayor mide 4 y el menor la unidad. Entonces reemplazamos R vale R mayúscula 4 y R minúscula la unidad. 4 con 1 dan de producto 4, la raíz de 4 sería 2 y 2 por 2 sería 4. Por lo tanto, reemplazando, resulta que AB es 4. Por lo tanto, AB es 4. Bueno, con esto ya terminamos, ¿no? Son 9:31. Hemos terminado antes de tiempo. Antes de tiempo. Miss Miriam. Profe, Eh, dígame.